Saludos, queridos amigos. Bienvenidos a Conexión Histórica. Soy el profesor John Alexander López Luces y estoy aquí para narrarles la historia de Venezuela y el mundo. Suscríbete a mi canal y haz clic en la campanita para recibir las notificaciones de todo el contenido creado para ti. Recuerda que, para aprender de historia, siempre es necesario separar el trigo de la maleza. En esta oportunidad les hablaré sobre la historia de los derechos humanos, una historia de luchas por reivindicaciones humanas. Quizás hoy en día les parezca natural tener derechos por el simple hecho de ser humanos, pero déjenme decirles que eso ha significado una lucha continua a través de la historia en la búsqueda de garantizar a cada uno su valor. Hoy en día partimos del hecho de que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, pero por varios siglos la esclavitud era un asunto normal, así como por ejemplo el machismo se impuso sobre la mujer. Afortunadamente, hemos avanzado legalmente en esos aspectos para garantizarles derechos a todos. Por supuesto, es una lucha que no ha terminado y que se expande al ritmo de las sociedades. El origen del reconocimiento de los derechos humanos va relacionado con el devenir de la democracia y el desarrollo del mundo occidental. En ese sentido, los primeros registros datan de la conquista de Babilonia en el año 539 a.C., cuando Ciro el Grande estableció que los esclavos de guerra fuesen liberados, proclamando a su vez la libertad religiosa y convirtiéndose en el primer precursor de los derechos humanos. A partir de ahí, estas ideas se comenzaron a dispersar por Grecia, India y Roma. Estos establecieron la ley natural, es decir, reconocieron que el ser humano sigue voluntariamente ciertas leyes que se encuentran en la naturaleza y en la conciencia del ser. 1000 años más tarde, el rey de Inglaterra firmó el primer documento que reconoce los derechos de las personas, la Carta Magna del año 1215, promulgada por Juan Sin Tierra. Establecía las garantías civiles y constitucionales para los hombres libres, el respeto a las personas y la sumisión del poder público a ciertas normas. Es decir, ni siquiera el rey podía imponerse sobre el derecho a un ser humano. Eso fue una tremenda revolución. Más temprano, al inicio de la modernidad, en 1628, se proclamó las Petition of Rights, que hablaban sobre los derechos de los hombres en Inglaterra, que contienen los derechos civiles del hombre, y se llegó en 1776 a la Declaración de los Derechos de Virginia, lo cual fue una ampliación de la Carta Magna y que además dio origen a los Estados Unidos como nación. Fue en ese momento que el rey aceptó que todos los hombres fueron creados iguales. En realidad no tenía otra opción. La Declaración de Independencia de los Estados Unidos contiene el concepto de los derechos naturales y establece que todos los seres humanos son iguales y tienen derechos inalienables, como la vida y la libertad. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano fue proclamada durante la Revolución Francesa en 1768 y representó un histórico avance en materia de libertades civiles y políticas para la población. 23 años después, esas conquistas de la ciudadanía quedarían plasmadas en la Constitución Gala de 1791. La Revolución Francesa estableció los derechos humanos como naturales y amplió aquellos expuestos en la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos. Esta idea de ciudadanía se extendió por Europa, aunque sus imperios sostuvieron la colonización y esclavitud en ultramar. Les correspondió, por lo tanto, a estos pueblos no europeos luchar por derechos humanos universales y libertades civiles, sin importar credos, color de piel u origen social. Un ejemplo de ello fue la lucha de Mahatma Gandhi, quien en 1915, a través de sus protestas pacíficas, comenzó a difundir que todas las personas del mundo tienen derechos y no solamente los europeos. La discusión de fondo acá tiene que ver con cómo la modernidad occidental planteaba los derechos humanos. El europeo es civilizado porque no es bárbaro y viceversa. En consecuencia, los seres no europeos que encarnaban la barbarie no tenían ni los derechos ni las libertades proclamadas en los países de Europa. De hecho, exterminarlos era en cierto sentido legal y a veces necesario para defender la civilización de acuerdo con el pensamiento moderno occidental. Fueron necesarias 2 guerras mundiales y 90 millones de personas asesinadas para darnos cuenta del valor de la vida.
Finalmente, el 26 de junio de 1945, en la Carta Fundacional de las Naciones Unidas, aparece por primera vez y en 7 oportunidades el término derechos humanos. La comunidad internacional reconoció los horrores de la guerra más cruenta de la historia y decidió unirse para preservar la paz con solidaridad y cooperación. 3 años más tarde, el 10 de diciembre de 1948, fue proclamado en la Asamblea de la ONU la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hoy en día todos los países del mundo han suscrito ese documento. Sin embargo, millones de personas se ven negadas de sus derechos más básicos como la nacionalidad, la educación, el matrimonio, la igualdad, la vivienda, entre tantos otros y muchos derechos. La esclavitud sigue estando presente y millones de personas son perseguidas o discriminadas por motivos políticos, étnicos o religiosos. Siempre hay quienes luchen en contra de estas garantías. Por ejemplo, a Napoleón Bonaparte se le acusa de contrarrevolucionario por declararse emperador y boicotear los avances democráticos. ¿Qué decir de Hitler o de otros dictadores o regímenes autoritarios que han amenazado y ultrajado los derechos de grupos humanos para imponer sus ideas? Por otra parte, la bandera de los derechos humanos es utilizada recurrentemente para imponer la democracia occidental a través de invasiones militares extranjeras que incurren en prácticas violatorias de los derechos fundamentales de las personas. Respecto a Latinoamérica, en mayo de 1948, los países firmaron en Bogotá la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Fue el primer tratado internacional sobre derechos humanos, ya que precedió por 7 meses a la Declaración Universal de las Naciones Unidas. Fuimos pioneros en rechazar como admisible cierto grado de intervención internacional en los asuntos internos de otros países. A pesar de ello, la Guerra Fría, las dictaduras militares y los conflictos políticos e ideológicos han socavado la democracia y el respeto hacia los derechos humanos en la región. Por ejemplo, las dictaduras militares perseguían, censuraban y asesinaban a personas que consideraban bárbaras por sus ideas políticas. Los opuestos eran enemigos de la sociedad. Estas visiones se mantienen aún en algunos países, colocándonos en posiciones ambiguas como latinoamericanos en el escenario internacional. Por una parte, al pretender defender los derechos humanos, pero sin que este discurso se traduzca en acciones concretas. Por otra parte, al posicionar la defensa de los derechos humanos en relación con determinada postura ideológica por encima del derecho humano como tal. Como hemos visto, existe una visión legalista y estática de los derechos humanos. También existen quienes consideran que estos son interpretaciones particulares, luchas inmanentes, individuales y colectivas, pero también productos sociohistóricos. De lo que se trata, por lo tanto, es avanzar hacia una construcción simétrica del poder y hacia una perspectiva ética de lo humano. Amigos y amigas, les narró el profesor John Alexander López Luces. Muchas gracias por su atención. No olviden suscribirse al canal y a seguir las cuentas en redes sociales de Su Conexión Histórica. Recuerden que para aprender de historia siempre es necesario separar el trigo de la maleza.